Hola, soy Darío Monasterio. Estamos en Diálogos Disruptivos. Hoy día, por La Voz Universal, radio, TV y redes sociales, vamos a hablar sobre economía colaborativa. Seguimos conversando sobre las formas de hacer negocios en Bolivia. Hemos hablado sobre los principales indicadores económicos del país, sobre las principales características del mercado boliviano y sobre el perfil internacional de Bolivia en el mundo. Hemos visto el ranking Doing Business, la facilidad para hacer negocios. Hemos hablado también sobre innovación, derechos de propiedad, marcas y franquicias en el programa anterior. Y hoy día vamos a hablar sobre la economía de la complejidad. Vamos a hablar sobre la economía colaborativa. Para eso hemos invitado hoy día a Karen Infantas. ¿Cómo estás, Karen? Mucho gusto en tenerte acá en el programa. Mucho gusto y gracias por la oportunidad que me dan de poder hablar y compartir y dialogar y felicitarlo por el título, Diálogos Disruptivos. Realmente es lo que necesita Santa Cruz, el país y toda Latinoamérica en esas ciudades que están requiriendo nuevo conocimiento. Contanos un poco, Karen, sobre tu experiencia en temas de innovación, tecnología, economía colaborativa. Bien, muchas gracias. En realidad, siempre hablo de que tengo muchos sombreros, particularmente a veces me declaraba como una investigadora frustrada porque no se puede vivir en este país a veces de la investigación competitiva. Sin embargo, he sido fundadora de varias organizaciones como el Colegio de Ingenieros de Sistemas de Informática, la Cámara Boliviana de Tecnologías de la Información, Generanó, una asociación de innovadores y emprendedores de base tecnológica, y ahora soy CEO de GeneraCenter, un centro de innovación, y adicionalmente también estoy dirigiendo el programa de doctorado de la Business School y adicionalmente miembro del COLAM, del Colegio de la Gabriel René Morán. Y también miembro del COLAM. Esto lo quiero rescatar porque a nivel internacional muchas de las cosas que estamos hablando en realidad son problemáticas de todas las ciudades intermedias y fronterizas, porque a veces cuando uno dice es un problema de Bolivia, yo tengo que particularizar, eso es un problema de Santa Cruz, de La Paz, pero por más que me digan que Perú está bien o que Chile está bien, no necesariamente Arica está bien, no necesariamente Tacna está bien. Las zonas económicas que no están viendo en la tecnología, en la innovación, un gran factor de despegue y de disrupción. Perfecto, Karen. Muchas gracias por estar acá. Para llegar a la economía de la complejidad, a tener una mejor ubicación, digamos, en el ranking de lo que es el indicador de la complejidad, tenemos que entender cuál es la economía colaborativa, qué es la economía colaborativa, y para eso hemos invitado a Karen que nos comente sobre el tema economía colaborativa. Karen, por favor, ¿qué es la economía colaborativa? Gracias. Son nuevas tendencias, bueno, no tan nuevas para el mundo, pero para nosotros sí, con respecto a colaborar y desarrollar productos y servicios de manera conjunta, ¿no? En las palabras que nos puedan entender. Está también relacionada a la economía del bien común, y ahí nosotros hemos desarrollado, bueno, mi persona ha desarrollado un concepto de que para que se pueda mejorar los productos y servicios que se va a dar hacia la ciudadanía, lo que va a habilitar que las empresas también puedan desarrollar productos más complejos y no tan caros, teniendo que importar, por ejemplo, conocimiento, que es lo que está pasando ahora. Se requiere trabajar la economía del bien común. Y esa economía del bien común implica también que las personas empiecen a entender la importancia del compartir. Las personas, las empresas, las organizaciones, los líderes, porque no necesariamente vas a tener todo en un solo lugar, sino que necesitas nuevas fuerzas. Nosotros desde el ámbito de la tecnología, y ahí cito siempre a la teoría U de la MIT, Otto Scharmer y Kathleen Crawford, que dice que para responder a los retos de este ciclo debemos actualizar nuestra lógica económica y nuestro sistema de funcionamiento, pasando de lo que son los ecosistemas, mi empresa, mi municipio, mi gobierno, estar pensando permanentemente en qué puedo hacer yo, que está centrado en una persona, pero también solo en sus potencialidades. Y si quiere otras potencialidades, va a tener que pagarlas.
y va a tener que pagarlas lamentablemente en Bolivia con poca investigación, con poca innovación, a muy alto precio para poder generar. Eso es lo que llamas ecosistemas. Pensar solo en sí, en lo que yo tengo. Y también tiene que ver con la innovación cerrada. A algunas empresas le va bien. Hay un artículo del Deber que decía que Santa Cruz era una de las ciudades menos innovadoras de Bolivia. Eso no es tan cierto porque en realidad sí innovan y tienen empresas a veces más innovación que las universidades, pero lo hacen hacia adentro de ellas. De la empresa. Y por eso que yo tengo tanto énfasis en apoyar a las universidades, porque tenemos que ir a la innovación abierta, que va a permitir la innovación que ingresa de diferentes lugares y se crean ecosistemas. Eso yo te quería preguntar porque normalmente uno tiende a pensar de que empresas tan innovadoras y tan grandes como Facebook, Google, Apple, Amazon, digamos, que son las número uno en valor económico, han generado realmente un valor económico que supera los cientos de miles, los trillones, como dicen en Estados Unidos, los trillones de dólares. Y uno normalmente tendería a pensar que más bien están en una competencia cerrada, en una competencia bastante hacia adentro, innovación hacia adentro, y entre ellos compitiendo en el mercado, pero no colaborando entre ellos. ¿Cómo se relaciona la economía colaborativa para generar ese valor tan grande económico que han generado estas empresas tecnológicas? Hay que acordarse que Amazon empezó en un garaje. Sí. Después también es muy conocido la relación Bill Gates con el caso de Apple. O sea, es muy conocida que eran competencia, pero hasta la historia narra que en cierto momento se unieron. Tal es el caso, bueno, yo tengo 50 y tantos años, he vivido muchas olas, ¿no? Porque yo, gracias a Dima, que trabaja con Dima, he puesto los primeros de todo en algunos lugares. El primer Alfa 64 o el primer servicio de correo electrónico en muchas empresas. Entonces, nosotros hemos estado en la época donde cada sistema era cerrado, IBM, Digital, que eran los que nosotros indicábamos, y entraba Microsoft. Estratégicamente Microsoft unió, o sea, Bill Gates une todos, ¿no? Une todos y genera lo que era el Open System en esa época. ¿Qué era lo que pasaba? Antes era que IBM tenías que comprar todo de IBM, ¿no? Lo cual, igual que pasó con Ford, no democratiza el conocimiento, no democratizaba el acceso al conocimiento, y él empieza con su equipo. Ahora, nosotros los que somos tecnólogos, lo vemos a Apple en realidad como el creativo, ¿no? Y más bien Microsoft un experto de brain marketing, ¿no? Que le llamamos. Pero igual colaboraron, a eso me refiero. O sea, en algún momento se unieron para generar. Por eso le decía, ese Open Systems, si ustedes lo leen en la historia, después del otro caso de Silicon Valley, que yo siempre lo he visto como nuestro sueño de los ingenieros, de los nerds que éramos, es trabajar en Silicon Valley. Fue la primera espacio donde unieron en un lugar físico a muchas empresas y hubo este tema. Adicionalmente, también, obviamente, como Stanford, que es una de las universidades que yo he seguido y me encanta, por ejemplo, trabaja mucho con los alumni. O sea, si ustedes dicen, y ahí Mark Nelson, si me escucha por ahí, si nos dice, nosotros manejamos la misma economía que Canadá. Y yo le decía, ¿cómo es eso? Me dice, lo que pasa que las empresas de nuestros graduados son juntas y hacemos negocios y son muy unidos en ese sentido. Y eso es algo que ya algunas universidades bolivianas han empezado a darse cuenta, que no que se van los graduados, sino que entran a un ecosistema. Esos son los conceptos cuando pasas de un ecosistema obsoleto y centrado y quieres llegar a una nueva sociedad que es capaz. Yo solita no podría enfrentarme a hablar con un economista, y he dado clases en economía y he dado en clases de comunicación y otro. ¿Por qué? Porque nosotros en Generano, la asociación, tenemos especialistas desde psicología, desde Lauren Weber, comunicación, tengo gente que maneja esos temas, y ya uniéndoles con el nuevo conocimiento que es la tecnología, le puedo decir cómo un conocimiento obsoleto del siglo XX puede manejar y desarrollar la economía del siglo XXI. Obviamente al principio yo daba estas charlas en las universidades
porque no habían especialistas que hubieran hablando de redes sociales, ¿no? Hasta me han llevado a lugares en Estados Unidos donde todavía hablaban de que las redes sociales eran contra el demonio, ¿no? Entonces esas cosas es muy importante en lo que decimos, porque el conocimiento es necesario. Pero cuando empieza esto, gracias a Aula de 10, que es del Stanford Peace Innovation, que nos conecta, y cuando quisimos armar toda la estrategia que podíamos traer Silicon Valley aquí, René Salomón de la Fundación Trabajo Empresa estuvo con nosotros y muchos más soñando, nos dimos cuenta que la sociedad no estaba lista. Porque si usted se pone a pensar, el comercio electrónico lo tuvo tiendas virtuales, Hipermaxi hace muchos años atrás, pero no tenía clientes. Claro. Entonces, si la economía no está lista, va a ser muy difícil, y tiene que ser de la mano de la industria del servicio, que significa que tenga yo gente que maneje machine learning, que maneje temas de avanzada, pero casado con el lenguaje del ámbito comercial, del ámbito de finanzas, porque no se va a poder hacer machine learning de que si los de finanzas no están entendiendo hasta dónde pueden llegar. Yo creo que la pandemia ha dado un empujoncito, ¿no?, a todo el tema, digamos, por decir, el tema del e-commerce, ¿no? Que ya estaba hace mucho tiempo, pero tiró un salto importante por la pandemia, digamos, viendo lo positivo que se pueda sacar de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos, Karen, para crear sistemas innovadores en Bolivia? Justamente el concepto que estamos queriendo apoyar, porque en mucho tiempo visité varios ministerios y demás, tratando de hablar, gracias a la Cámara Boliviana, que en realidad ellos son los que me apoyaron en esa oportunidad, Cámara Boliviana de Tecnologías de la Información. Hay una cosa que hay que entender, que a veces uno dice esto es cuestión de Estado, o es cuestión de una región, o es cuestión de una ciudad. Entonces, para evitar eso, se debe crear un ecosistema donde pasemos de lo que decimos del ecosistema al exosistema y creemos servicios para los innovadores. Estos innovadores, y con casos de éxitos como está pasando, como el caso de Yaigo, Mamut, ¿no?, que ya están en competencias en Serie A, y me dio mucho gusto que están en eventos donde están comparados con grandes empresas de 25, de 30 años. Son aplicaciones bolivianas que han logrado cruzado, y si ustedes lo escuchan a Yaigo, a Ariel, lo escuchan a Mamut, lo escuchan también a Ultracasas, son personas que han estado en los eventos que nosotros hacíamos, con los que hace René Salomón, han estado presentes hablando, lo cual usted no vería eso en empresarios tradicionales, hablándole a las startups que están naciendo, porque ellos ya están en esa cultura del compartir. Cada uno está poniendo aparte de su empresa aceleradoras, incubadoras, o participan en las aceleradoras y incubadoras. A eso es a lo que te referís cuando hablas de economía colaborativa y pasar de los ecosistemas a los ecosistemas o exosistemas. Sí, en el ecosistema, una de las grandes deudas que tenemos es la vinculación universidad-empresa, universidad-sociedad. Ahora le llaman la hélice sistémica, está involucrada, y es algo sui generis, lo vemos en la red WIS, que en Bolivia es la sociedad civil, ¿no?, la que está impulsando esto. Ahora ya, inicialmente René Salomón solo, con 14 años, nos hemos sumado a lo que hacía René Salomón con el ámbito de tecnología, apoyando a que se creen comunidades como Google Developer Group, Google Educator Group, Women Tastemaker, apoyando al LinkedIn de Facebook, para que cualquier joven o startup o empresario pueda tener lo mismo que podría tener en cualquier ciudad del mundo, oportunidades. Como un Silicon Valley local, digamos. Sí, pero basada en la colaboración. Y además que en una instancia las startups, las empresas tradicionales las vieron como una amenaza, un nuevo competidor chiquito. Pero lo que nosotros queremos que también vean es que la startup puede ser un modificador o un spin-off de una empresa grande, que sea su outsourcing de innovación. En el caso de General Center, por eso se ha creado. Nosotros, aparte de dar lo tradicional de productos vaca, que son hacer páginas web, comercio electrónico, nosotros apoyamos a empresas que ya son grupos consolidados, con acuerdos de confidencialidad y todo, a que desarrollen la innovación en sus empresas.
Entonces, ¿y qué hacemos? Conectándola con startups, con consultores que ya tienen el conocimiento, trabajando con ellos. Pero lo que hemos hecho en este tema ha sido como buenos apoyos que lo hemos hecho a nivel nacional, sobre todo en La Paz, Cochabamba, Sucre y Tarija. El tema es que todos esos esfuerzos aislados, ya ahora con esto de la pandemia, tenemos la posibilidad que pase de un ecosistema orgánico que crece por las necesidades, aunque nosotros hemos tenido una estrategia, y lo digo todos los que hemos pensado en cómo impulsar esto, es necesario ya que las instituciones llamadas los municipios, las gobernaciones, las instituciones de investigación y demás se unan y creemos un ecosistema que ayude a identificar cómo era lo que era Cordecruz. Bueno, estamos en una charla muy interesante en esta primera etapa del programa Diálogos Disruptivos, hablando de la economía colaborativa, hablando de la complejidad económica, del índice de complejidad económica y cuál es la relación con los sistemas innovadores, ecosistemas innovadores y cómo está la situación en Bolivia con Karen Infantas, que tiene muchísima experiencia sobre el tema y siempre es un gusto conversar con ella sobre estos temas que realmente nos pueden llegar a dar a Bolivia el salto, digamos, pasar de una economía primaria directamente a una economía tecnológica, una economía de servicios, ¿no? Tenemos, creo yo, la capacidad para hacerlo y dialogar sobre estos temas nos puede ayudar a todos a tirar para el mismo lado el carro y poder llegar a este objetivo. Vamos a la pausa y después seguimos conversando con este tema tan interesante con Karen Infantas. Bueno, seguimos con Diálogos Disruptivos. Soy Darío Monasterio. Estamos con Karen Infantas conversando sobre economía colaborativa. Karen, ¿cómo hacemos para aplicar un ecosistema innovador en Bolivia? ¿Cómo nos ha ido los últimos años? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? Contanos un poco, por favor. Hemos avanzado bastante. También el COVID ha sido un detonante de esto. Pero uno de los principales puntos que creo que hemos avanzado, sobre todo por todos los esfuerzos que han hecho o que ha hecho René Salomón de Fundación Trabajo Empresa, José Santander, Marlene Salinas en diferentes lugares, es que como los jóvenes ahora tienen oportunidades de conocer las grandes oportunidades que tiene el mundo, eso ha logrado que se genere como pequeños micropolos de innovación en diferentes lugares donde uno ya puede conversar con las personas, cosas. Y entonces el primer avance para mí ha sido cultural, que es a lo mejor el más largo, pero donde las personas ya el tema de innovación lo ven normal. Lo que todavía no están entendiendo es el cómo, porque aún su mente sigue en ecosistemas. Entonces hay que pasar a hablar de eco, como le decía. Y en ese sentido, creo que ya el haber creado el Hub Santa Cruz, impulsado por René, pero ya trabajando con la CAINCO, ha sido un primer éxito de unir a todos estos esfuerzos de la sociedad civil, como aceleradoras, incubadoras, cowork, entusiastas de las comunidades que nosotros le decimos, para ya estructurar algo que pueda ser este ecosistema. Sin embargo, en algunos casos, y lo digo, hablamos entre convertidos, ¿no? O sea, muchas veces nos hablamos nosotros mismos porque todavía el resto de las disciplinas, el resto de los mundos, aún no entiende que este loguito de Facebook que representa conocimiento tiene mucho más sentido ahora que una tierra. Entonces,
todas esas políticas que se le dan a, por ejemplo, formas extractivas de economías. Es triste que lo estén viendo cuando tienen en su mano el conocimiento de personas, de nerds, que están dispuestos a hacer todo por ayudar a la población y darles una oportunidad, pero ni siquiera en ProBolivia tenemos un ítem, digamos, donde podamos poner nuestros proyectos. Ni siquiera en las organizaciones grandes tenemos una silla de innovación. Entonces, una de las cosas que hemos visto desde la Cámara Boliviana de Tecnología, ya dado que pareciera que las empresas de tecnología no somos tan interesantes en votos a veces para las organizaciones, es unirnos al sector de servicios en esta economía colaborativa. Y hemos unido a organizaciones que están trabajando en el ámbito de los servicios y apoyándolos. ¿Cómo ves al Estado en cuanto a normativa laboral, a normativa impositiva, para poder incentivar o desincentivar estos ecosistemas innovadores, tecnológicos? Mire, yo pienso que el Estado también recibe la fuerza o el impulso de los que saben, ¿no? En esta pandemia se ha dado cuenta que no era que una institución no podía actualizar su información. De repente sí salió la ley que lo apoyó. O sea, yo le digo, porque yo soy bastante crítica con mis compañeros, que muchos son de esto, y le digo, hay que ver las barreras reales y las barreras irreales. Hay barreras que son simplemente porque no se quieren mover, porque obviamente nosotros analizamos, yo en laboratorio tengo un grupo de psicólogos a analizar el captology, que es la economía basada en la crisis, en el miedo, ¿no? Pero cuando pasó lo de la pandemia, ustedes se han dado cuenta que nadie se preocupó del tema de la factura. De repente podíamos vender por WhatsApp rápidamente. Nadie se preocupó de que ahora vengan algunas empresas que no sé por qué a un año de la pandemia aún te dicen tienen que venir a caja. Eso ya habría que analizarlo, por qué quedaron así. Claro. Pero las otras rápidamente se adaptaron, las que estaban listas. Y obviamente las que no se hicieron problema de facturar ni nada, no se hicieron problema de enviarte los documentos, adquirieron la firma electrónica que no la adquirían y la adquirieron. Y el gobierno obviamente fue favoreciendo, yo creo que en esa época también porque la presidenta Áñez viabilizó, porque entraron en esa época también mucha gente de alto nivel intelectual que yo respeto, lo cual no veía antes. Pero sí, no quiero decir con AGETIC, yo en particular en todas las cuestiones pienso que ha habido un trabajo muy fuerte en todos los gobiernos y es cómo ha podido prosperar, ¿no? Pero en esa época justamente en AGETIC estaba uno de los impulsores de todo esto que también es mi amigo Carlos Olivera. Entonces ha habido mucha agilidad, rapidez. Entonces puede ser que sí los gobiernos son obtusos, pero también si los entes hacen presión, logran cosas rápidamente. Y eso es bien importante que se entienda porque la verdad es que estábamos atrasados y eso lo confirma una investigación que hizo Roberto Pérez, donde dice, sí, antes de la pandemia, sí la transformación digital es importante, pero nos va a atacar en 5 años. Hay otra investigación que la CAINCO presentó, yo presenté un libro del estudio TIC con la AGETIC, o sea, hicimos la presentación del libro que no lo habíamos hecho nosotros, pero apuntaba a eso, a una falta de visión del líder empresarial en todos lados. Por ejemplo, el tema del internet, yo también lo hablé y hablé con los medios cuando me indicaron, cuando pasó por ejemplo, lo de los colegios, que ya teníamos Google Educator Group, gente formada en varias comunidades en todos lugares, y hablé inclusive con proveedores de internet que me pidieron no dar su nombre, y yo le decía, si yo te dijera que tú te tienes que proveer este lugar, esta zona geográfica que no está, ¿lo podrías hacer? Por ejemplo, por incentivo fiscal, sí lo podría hacer. Ok, entonces ya teníamos la conexión de internet, ya teníamos la gente que podía dar capacitación. ¿Qué fue? Viabilidad política. Entonces ahí hay mentes, porque obviamente usted dirá el 70% de la población y los estudios TIC decían que no.
El estudio TIC dice que el 11% de la población antes del COVID es geek, early adopter, que es el que es ideal para las startups. Esas son personas que rápidamente se adaptan a las nuevas tecnologías. Sube al 33% con los hiperconectados, con los cuales todavía tienes que venderles un poquito más. Y solo quedaba un margen del 30% que podríamos decir que no tenían todo el tiempo internet, según ese mismo estudio. Entonces, obviamente, por un 30% de la población dieron por finalizado un tema, no ingresaron al internet por un 30% de la población, en vez de hacer una estrategia de darle conexión de internet por los proveedores o por nuevos actores que puedan entrar a esa zona y de ahí dar internet a ese sector. Por eso que cuando alguien me dice los marcos legales y impositivos son simplemente a veces jugadas de votos y faltas de visión. Pero que se pueden, digamos, sortear, se pueden, digamos, pasar las barreras, ¿no? Se puede ir con buena voluntad política. Entonces... bueno, no solo buena voluntad, la verdad que se requiere conocimiento. También, y ahí viene lo que usted decía con respecto a la complejidad. O sea, si yo no puedo dar servicios complejos, es porque o no estoy listo o porque no he tenido perspectiva. Y una de las frases que habla la CBTI es construyendo el futuro, porque hay esa frase que dice que la mejor manera de predecir el futuro es construyéndolo. Eso es lo que hacemos nosotros en lo que podemos en nuestro mini mundo, llamémoslo así. Muchas gracias, Karen. Para terminar, te quiero preguntar ya aquí en Santa Cruz, ¿cómo estamos con los sistemas de innovación, los ecosistemas de innovación? Sí, quiero rescatar el trabajo que está haciendo René Salomón, antes solito, siendo que en su directorio tenía todas las cámaras, pero ahora ya está el Hub Santa Cruz, ¿no? El Hub Santa Cruz que nos permite aglutinar a todos estos, se llaman hábitats de innovación, impulsores de la innovación. En las nuevas tendencias son organizaciones, por ejemplo, que aceleran empresas o que incuban. En particular, mi centro de innovación da servicios, no incubamos ni aceleramos, sino damos servicios a empresas y emprendedores, generalmente de GeneraNow. Pero esos son los que están generando el cambio. Ahora, vuelvo a indicar, si estás generando una innovación, también tienes que preocuparte que tener clientes que consuman tus productos. Por ejemplo, el caso que está entrando Wobi, entonces necesitamos ver que la gente vea en los patinetas una opción. Pero también necesitas apoyar a los proveedores. Mobi. Y por otro lado también necesitas controlar a tus proveedores. En el caso de nosotros son proveedores del conocimiento, entonces necesitamos que tengan alto conocimiento. Lo bueno es que gracias a la pandemia tengo proveedores que están en España o tengo proveedores que están en Costa Rica o con los cuales puedo trabajar. Y ahorita ya no necesito traerlos, o sea, solo pago su hora. Pero lo que hay que entender es que para lograr escalar esto necesitamos que no sean 3 o 5 personas, porque en ciertas áreas como blockchain, machine learning, el tema de Big Data lo tenemos a Hugo Solís, por ejemplo, en La Paz, tratando de explicarle a los clientes qué puede hacer con eso cuando es todo un poder de la estrategia basada en datos. Entonces necesitamos capacitar a los proveedores, integrarnos con los proveedores para que den mejor servicio, capacitar al cliente para que pueda entender bien y valore lo que se le está dando y no crea una página web, es lo mismo que una aplicación que maneja Machine Learning. Y este sistema con lo que está indicaba, ¿no? Por ejemplo, un municipio dinámico que crezca, que te apoye, no que te dé trabas, una gobernación también que permita que el área rural, donde están los más infopobres, estén ahí, y por ejemplo políticas que le pedimos al gobierno nacional, que por ejemplo tengamos políticas de exportación de servicios y que regule un poquito más, no regule sino que de alguna manera establezca una estructura para el sector de servicios.
En esta investigación que hemos hecho para la academia nos damos cuenta que Fundempresa clasifica de una manera, CAINCO clasifica de otra manera, el gobierno clasifica y mi área de tecnología aparece igual como si fuera un servicio de imprenta, siendo que es uno de los sectores que debería estar más considerados por el potencial y la oportunidad que tiene para los entornos complejos. Perfecto, Karen. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Ha sido una charla sumamente interesante, nos ha quedado corto el tiempo y esperamos tenerte en una próxima oportunidad hablando ya un poco más de las propuestas para crear ecosistemas innovadores en Bolivia y también en Santa Cruz, que nos sigue bastante gente. Muchas gracias y como siempre digo, voy a terminar con esta frase, dice, es importante que Bolivia tenga polos de innovación y Santa Cruz puede ser por donde inicie, ¿no? Después todos tendrán, pero Santa Cruz puede ser un polo de innovación porque podemos innovar desde ahora. Muy bien, estuvimos hablando en Diálogos Disruptivos el día de hoy con Karen Infantas. En la última parte del programa estuvimos hablando sobre el Estado y las normativas del Estado y los avances que hemos tenido en los últimos años con respecto a los ecosistemas de innovación en Bolivia. Hemos hablado también sobre los servicios, la economía de los servicios y su importancia en los ecosistemas de innovación. Y también hemos hablado sobre la normativa laboral impositiva en Bolivia, que puede también ser un factor de desincentivo, pero en el caso de las tecnologías de la información y comunicación han sido sorteadas de manera positiva y se ha podido avanzar en los últimos años hacia una economía de innovación y Santa Cruz puede ser la puerta de entrada para eso. Soy Darío Monasterio, esto fue Diálogos Disruptivos por La Voz Universal, Radio, TV y redes sociales. Gracias por seguirnos. Hoy estuvimos hablando de economía colaborativa, ecosistemas de innovación con Karen Infantas. Los esperamos en el próximo programa.